Capítulo 1. Sombras del regreso. Había pasado un mes desde el incendio en el granero de los Valdivia. Luis no salió de su casa en todo ese tiempo. Recluido en silencio, convertido en un fantasma que caminaba de un cuarto a otro sin rumbo. Su mundo se había reducido a 4 paredes y a un dolor imposible de nombrar. Aitor, en cambio, seguía en la ciudad. Su rutina oscilaba entre el departamento vacío y la comisaría. El caso estaba congelado. Ni rastro de la hiena, ni de Gil, ni de nadie. Los informes se apilaban como papeles muertos sobre su escritorio. Solo había cerrado un caso menor, casi absurdo en comparación, un borracho que mató a su esposa en un arranque de ira. El resto, vacío. Pero no era el papeleo lo que lo desgastaba, sino las noches. Lo perseguían imágenes como cuchilladas. Rico y Fausto devorados por las hienas en aquel infierno de fuego. Y los rostros sin vida de las hijas y la esposa de Luis, flotando en su memoria como fotografías quemadas. Despertaba empapado de sudor, reviviendo la misma escena una y otra vez. Mientras tanto, en el pueblo, un nuevo amo había tomado el trono. Campuzano. Corrupto hasta la médula, había extendido sus tentáculos en todos lados. Controlaba la cantina, la posada convertida en prostíbulo, y había sometido a los pobladores a impuestos y multas inventadas a placer. Era como si la sombra de Inocencio Valdivia hubiera regresado al mundo bajo un nombre distinto. Un día, sin previo aviso, Aitor apareció de nuevo en el pueblo. Esta vez no llegó como al principio, con presencia firme y mirada desafiante. Ahora era distinto. Se movía como una sombra, un recuerdo de lo que alguna vez fue. Pero nadie pasaba inadvertido en ese lugar. Los informantes de Campuzano lo detectaron al instante. 3 oficiales lo rodearon en una calle polvorienta. Aitor no opuso resistencia. Caminó con ellos directo a la comisaría. Y allí estaba, frente a frente con Campuzano. El detective, frío y calculador como siempre. El otro, un patán ignorante que se creía dueño del mundo. ¿A qué volviste?, le escupió Campuzano. Fue un error. Ahora yo soy quien manda. Aitor lo miró, sereno. «Vengo a ver a un amigo. Eso es todo». Campuzano sonrió con desprecio. «Ja, amigo, tú no tienes amigos aquí. Pocos te conocen, y los que te conocen no te consideran amigo. ¿Recuerdas cómo me trataste? Como un perro. Ahora yo soy el jefe. Yo humillo. Yo doy las órdenes». Aitor guardó silencio. Su mirada bastaba. No había miedo en ella. Campuzano lo estudió un momento, luego soltó una carcajada áspera. «¿Sabes qué? No te haré nada. Verte así, callado e inofensivo, me basta. Además, no quiero que pase algo y que el pueblo se llene de agentes de la ciudad. Ve a visitar a tu amigo Luis, o lo que quede de él, si es que queda algo. Hace mucho que nadie lo ve». Aitor dio media vuelta y salió de la comisaría sin decir una palabra. Pero no iba a buscar a Luis, no todavía. Su camino lo llevó directo a la casa de Martín Romero, aquel que había perdido un pie en la emboscada de Gil. Tocó la puerta. Alicia, la esposa de Romero, abrió con gesto duro. «¿Quién es usted?» «Mi nombre es Aitor Robledo». «Conozco el nombre, no conocía al hombre que lo llevaba. Viene buscando a Martín, ¿verdad?» Aitor asintió. Alicia se hizo a un lado. «Pase». Tome asiento. El silencio duró apenas unos minutos, roto por los golpes secos de unas muletas en el piso. Romero apareció, arrastrando la pierna mutilada. «Detective, ¿a qué volvió aquí?» Aitor se inclinó hacia adelante desde el sillón donde lo esperaban. «Cuando hablé con Luis, me dijo que eras un policía honesto.
De los pocos que había aquí. Romero no respondió. Solo lo observaba con una mirada cargada de preguntas. Aitor sostuvo su silencio un instante hasta que finalmente dijo: «Bueno, Romero, creo que es hora de que sepas lo que sucedió aquel día en la Casa Valdivia». Capítulo 2. Lo que arde bajo las cenizas. Romero escuchaba con los labios apretados mientras Aitor narraba lo sucedido en la Casa Valdivia, desde la caída de Dolores hasta el último aliento de Fermín, pasando por el trágico desenlace, Gil huyendo como una sombra y Manuel desplomándose bajo el peso de su propia arma. El silencio posterior fue espeso. El tic-tac de un reloj en la sala parecía marcar cada respiración. Nadie hubiera podido salvar a la familia de Luis, concluyó Aitor casi en un susurro. Romero no se inmutó. Lo observaba con calma, como quien ya conoce el final de la historia. «Eso ya lo sabía», dijo finalmente. «Todos en el pueblo lo saben. Entonces, ¿para qué regresaste para contarme lo que ya sé?» Aitor se recargó en el sillón, cruzó una pierna sobre la otra, encendiendo la escena con un aire de cinismo y cansancio. «Sí, pero lo que te voy a contar ahora, eso solo lo sabemos Luis y yo». Los ojos de Romero se encendieron con un brillo de intriga. Se inclinó hacia adelante, aferrado a sus muletas, esperando. Aitor inspiró hondo y comenzó a desenterrar lo que jamás había dicho. Después del incendio en el granero, Luis y yo estábamos tirados en el piso. Él gritaba, desgarrado, yo congelado, incapaz de asimilar lo que acababa de ocurrir. De pronto, 2 hombres de Valdivia llegaron por el escándalo. Nos apuntaron con sus armas. Yo les grité que Manuel estaba atrapado en el granero. Les urgí que sacarlo. Se lo creyeron. Rodearon el fuego buscando una entrada. La voz de Aitor bajó un tono, más grave. En ese instante, desaté a Luis, y lo que hicimos después no tiene nombre. Me dejé arrastrar por su dolor, me uní a él en su furia. Les caímos por la espalda. Los matamos con una rabia que no era humana. Los dejamos como si hubieran sido atacados por hienas o por algo peor. Después, arrojamos sus cuerpos al fuego. Romero no pestañaba. Ya armados, entramos a la casa, y ahí desatamos el infierno. No importaba quién estuviera frente a nosotros, hombres armados, jardineros, sirvientas, cualquiera que tuviera algo que ver con esa casa maldita. Luis estaba cegado. ¿No era él? Su mirada era la de un hombre al que ya le habían arrancado el alma. Yo tampoco era yo. No hablábamos. No había palabras. Éramos un mismo pensamiento, un mismo paso. Hizo una pausa. El recuerdo lo atravesaba como cuchilla. Cuando no quedó nadie, prendimos fuego en la cocina. Planeado. Para que la casa entera ardiera, y mientras las llamas crecían, caminamos al jardín de la entrada. La voz de Aitor bajó aún más. Entonces, Luis sacó un cuchillo y me atacó. Sin previo aviso, apenas alcancé a desarmarlo, caí al suelo y él corrió. Decidí no perseguirlo. Yo persigo asesinos, Romero, y él ya era un muerto caminando. Romero tragó saliva incrédulo. Entonces
La casa no se incendió por el fuego del granero. Ustedes lo provocaron. Aitor lo miró con una sombra en los ojos. Sí. Sabía que Campuzano jamás investigaría. Un incompetente no busca verdades, busca excusas. Un silencio incómodo llenó la sala. La leña que ardía en la chimenea chasqueó como si confirmara cada palabra. ¿Qué me prometiste que ibas a hacer cuando regresaras?, preguntó Romero al fin. Aitor no dudó. Volveré por Sara. El nombre cayó como un peso sobre la mesa. Le prometí a Fausto que velaría por su seguridad. La busqué. Lo hice tan rápido como pude, pero no di con ella. Decidí marcharme. Campuzano andaba tras cualquiera que se opusiera a él. Era cuestión de tiempo antes de que me tendiera una trampa. Se reclinó otra vez en el sillón, la mirada perdida. Pero ahora ya pasó tiempo. Las aguas se enfriaron y creo que es momento de buscar a Sara. O, al menos, de saber qué fue de ella. Con esa frase, el aire en la sala se volvió denso, como si alguien hubiera sellado las ventanas, dejando suspendida la palabra Sara como una sentencia. Capítulo 3. La casa vieja. El ambiente estaba cargado en la sala de Romero. Ambos hombres seguían sentados en aquel sillón que parecía hundirse bajo el peso de las palabras. «Estoy dispuesto a ayudarte», dijo Romero con firmeza. «Tengo toda mi vida en este pueblo y sé moverme por sitios donde nadie pone la vista. No puedo acompañarte, mi pierna no me lo permite, pero puedo enseñarte a moverte como lo haría yo si estuviera entero». Aitor asintió sin pensarlo 2 veces. Romero se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Hay una casa antigua. Parece abandonada, pero no lo está. Mi instinto me lo dijo. Guardias pasando cada cierto tiempo, olor a comida que sale de adentro. Esa fue la primera casa de Inocencio Valdivia cuando llegó al pueblo, cuando apenas empezaba a levantar su imperio. Algo esconde ese lugar, algo grande». Los ojos de Aitor se estrecharon. «¿Gil?» «Exacto», confirmó Romero. «Yo mismo la he vigilado después de la caída de la mansión Valdivia. El movimiento sigue ahí. Eso significa que alguien da las órdenes, alguien mantiene viva la rutina». Romero entonces empezó a darle las instrucciones, detallando con precisión quirúrgica qué calles debía evitar, en cuáles podía avanzar, qué árboles servían de cobertura, qué casas abandonadas eran buenos escondites. Aitor escuchaba en silencio, sin apuntar nada. Lo grababa todo en la memoria privilegiada que lo distinguía como detective. Cuando terminó de memorizar la ruta, se puso de pie. Afuera ya era de noche. «Quédate aquí, parte al amanecer», insistió Romero. «De noche es más peligroso». Aitor negó con la cabeza. «Prefiero moverme en la oscuridad. Es la piel de mis enemigos y hoy será la mía también». Romero entendió que no podía detenerlo. Lo despidió con un gesto grave. Aitor salió en silencio, moviéndose con cautela, mirando a ambos lados por si algún informante de Campuzano lo vigilaba. Siguió las indicaciones de Romero al pie de la letra, avanzando como una sombra entre sombras. Pasaron horas hasta que finalmente, escondido tras un árbol, la vio. La casa, vieja, derruida en apariencia, cubierta de musgo y silencio. Para un ojo común, era una ruina abandonada. Para un detective, aquella casa respiraba, tenía piel y sudaba secretos. Aitor se sentó a observar. Analizó cada detalle, luces, sonidos, incluso olores. El viento le trajo un tenue aroma a cigarro y más tarde a comida. Aquello era suficiente para confirmar que no estaba equivocado. Pasaron 4 horas de espera.
Cerca de la madrugada, una luz titilante como de vela se movió de un cuarto a otro. Después desapareció. «Ahí estás», murmuró Aitor. Se dispuso a planear su estrategia, rodeando la propiedad para estudiar ángulos de aproximación. Pero de pronto, unas luces interrumpieron la penumbra. Una camioneta se acercaba. Aitor se quedó inmóvil, oculto. La camioneta se estacionó frente a la casa. La puerta chirrió. Un hombre salió de adentro. Otro bajó del vehículo. No se miraron, ni hablaron. Solo intercambiaron papeles en silencio. El recién llegado entró a la casa. El otro condujo lejos, perdiéndose en la noche. Cambio de guardia. Preciso. Milimétrico. Aitor miró su reloj. Las 5 de la mañana. El nuevo guardia estaría fresco, despierto. No sería fácil sorprenderlo. Decidió esperar. Caminó hacia un árbol enorme y se recostó en su tronco. El silencio lo envolvió hasta hacerlo dormitar. Cuando abrió los ojos, la luz del sol bañaba el claro. Eran las 10 de la mañana. Nada se movía en la casa. Demasiado quietud. Demasiado abandono impostado. Aitor estaba procesando su siguiente paso cuando sintió un peso en el hombro. Una mano. Giró de golpe, desenfundando su arma. Lo que vio lo dejó sin aire. Frente a él, de pie, estaba Fausto. El rostro marcado por cicatrices de fuego, la piel quemada y un brazo ausente. Pero era él, reconocible, inconfundible. Capítulo 4. La intrusión. Fausto, a pesar de su aspecto apocalíptico, el rostro marcado por el fuego, un brazo ausente y la mirada endurecida por los años, se mostró ante Aitor como un inesperado aliado. Su voz, gastada pero firme, tenía un tono casi amigable. Le relató cómo había escapado del ataque de la hiena en aquel granero, logró matarla en medio del caos y, aún envuelto en llamas, siguió el rastro de Gil. El fuego lo marcó para siempre, pero según él, esas cicatrices eran leves en comparación con las que cargaba desde la guerra. El rastro lo había conducido hasta esa vieja casa, la misma que Romero había mencionado. Gil se refugió allí una noche, pero después desapareció para no volver. Fausto, incapaz de enfrentarse solo a un guardia joven y armado, había sobrevivido oculto en los alrededores, alimentándose de pequeños animales y soportando las heridas como si fueran una rutina más. Cuando Aitor, asombrado, le preguntó cómo había podido resistir tanto tiempo, Fausto sonrió con ironía. Comparado con un campo de guerra, este lugar es un destino turístico. Recordó entonces las palabras que Fausto pronunció en la casa de Luis, un infierno como el de hace años. Le preguntó a qué infierno se refería. Fausto, con la mirada clavada en la casa, respondió seco, «Esa historia es para después. Ahora hay que entrar». Trazaron un plan sencillo y arriesgado. Fausto sería la distracción, Aitor la sombra que lo ejecutaría todo. Si tenían éxito, ganarían la casa por unas horas, antes de que el relevo de guardias notara la ausencia de su compañero. Fausto avanzó con sigilo hasta la entrada, arrastrándose como si estuviera al borde de la muerte. Comenzó a gritar, pidiendo ayuda. Minutos después, un guardia salió con una escopeta, desconfiado. «¿Qué quieres, viejo? ¿Cómo llegaste aquí?», le gruñó. Fausto fingió con voz quebrada. «Un oso me destrozó. Corrí hasta ver esta casa». El guardia dudó, pero su desconfianza fue más fuerte. «Lo siento. Aunque te creyera, no tengo permitido ayudarte. Como mucho puedo ofrecerte una bala que acabe con tu dolor». En ese instante un disparo estalló. El proyectil alcanzó al guardia en el pie, derribándolo de inmediato.
Aitor apareció apuntándole directo a la cabeza. Fausto, dejando de fingir un malestar, se levantó con una fuerza brutal, arrancó la escopeta de las manos del herido y, sin dudar, le voló la cabeza. No dijo nada más. Caminó directo hacia el interior de la casa. Aitor lo siguió con cautela. Dentro, el olor a podredumbre era insoportable. Fausto abrió una puerta atraído por aquel hedor y de la oscuridad saltó una hiena enorme que lo mordió en el cuello. El animal estaba a punto de destrozarle el rostro cuando una ráfaga de disparos lo atravesó. La bestia cayó muerta sobre Fausto. Aitor corrió hacia él, rasgó un trozo de tela, lo empapó con licor de una botella encontrada en la sala y envolvió la herida de su compañero. Lo recostó en un sillón junto a la entrada. «Descansa, yo revisaré», le dijo. Avanzó hacia la habitación donde había salido la hiena. El lugar estaba cubierto de restos humanos y huesos. En la pared colgaba un retrato. Inocencio Valdivia, más joven. Aitor, guiado por su instinto, movió el cuadro y descubrió una puerta pequeña. No tenía cerradura. Al abrirla, encontró una llave. Volvió a inspeccionar el suelo y entre los desechos halló una escotilla oculta. Forzó el mecanismo con la llave, levantó la trampilla y descendió por una estrecha escalera. Abajo lo esperaba una recámara intacta, cubierta de polvo. Sobre un librero descansaban libros antiguos, pero uno llamó su atención, sin título, partido a la mitad como si hubiera sido mutilado adrede. Lo tomó y subió con él hasta donde Fausto, apenas consciente, lo esperaba. Sentado junto a él, abrió la primera página. Ahí, escrito con tinta seca, se leía: Manual de Procedimientos y Operaciones, por Antonio Lorenzo. Capítulo 5. La confesión de Fausto. El libro descansaba abierto sobre la mesa. Nombres, fechas, transacciones. Un laberinto de líneas y mapas que parecían encerrar la historia podrida del pueblo. Aitor lo hojeaba con atención, tratando de exprimir respuestas. Al final, cerró los ojos y murmuró: «Esto no nos lleva a ningún lado. Es solo el retrato de un tirano, no el de su asesino». Fausto lo observó en silencio. Se humedeció los labios, respiró hondo y con una voz gastada dijo: «Al contrario, muchacho, ahora es cuando empieza la verdadera historia, la parte que nunca estuvo escrita en ese libro, la parte que yo cargué como una maldición». Aitor lo miró, intrigado. El viejo bajó la cabeza y entonces comenzó a hablar. «Cuando Valdivia llegó aquí, era joven, demasiado joven para tener tanta hambre. No tenía dinero, pero tenía una ambición que le salía por los ojos. Se asoció con un hombre del pueblo, Ramón Cortázar. Ese sabía moverse entre la gente. Conocía los nombres, los vicios, las carencias. Entre los dos empezaron a levantar negocios. El licor, el alimento para animales, cualquier cosa que diera dinero». Fausto hizo una pausa. Su voz se quebró. «Y yo fui parte de su gente desde el principio. Me fui metiendo poco a poco, creyendo que trabajaba para un hombre fuerte, cuando en realidad me estaba vendiendo al diablo. Pero en este pueblo había un hombre que lo cambiaba todo, Genaro Villaseñor. No era perfecto, pero sí tenía algo que Valdivia nunca soportó: respeto. Tenía tierras, ganado, historia y sobre todo un corazón que buscaba la prosperidad de todos, no solo la suya». Fausto apretó los puños. Valdivia lo miraba con envidia. Siempre quiso estar en su lugar, pero no para dar, sino para exprimir. Valdivia se fue metiendo con todos. Prestaba dinero, compraba cosechas arruinadas y cada favor tenía un precio.
Poco a poco fue comprando ranchos, franjas, familias enteras. Y entonces llegó el día en que nos citó en la casa de Villaseñor. Fausto cerró los ojos, como si aún pudiera ver la escena. Cortázar hablaba con Villaseñor, tratando de calmarlo. Villaseñor lo acusaba de arruinar el pueblo con tratos sucios. Y Valdivia, con una calma helada, dio un paso al frente. Dijo que la voz de mando era él, no Cortázar. Y para demostrarlo, sacó la pistola y mató a Cortázar en el acto. Fausto tragó saliva, la voz le salió rota. Ese disparo me partió el alma. Era la señal de que ya no había vuelta atrás. Y luego vino la orden: matar a todos, a toda la familia de Villaseñor. Yo disparé, yo obedecí. Que Dios me castigue, pero yo obedecí. Un silencio pesado llenó la habitación. A Villaseñor lo apartó, lo llevó al terreno que ahora es el granero. Yo lo vi arrodillarse, vi a Baldiña decirle que su falta de ambición lo condenaba, y vi el balazo en la cabeza que lo borró de este mundo. Yo mismo ayudé a enterrar su cuerpo. Ese fue el verdadero inicio del infierno. Fausto se pasó la mano por la cara, tembloroso. Con Valdivia ya dueño de todo, apareció un hombre venido de África. No sé de dónde lo trajo. Era enorme, salvaje, con ojos de fiera. A mí me heló la sangre la primera vez que lo vi. Se volvió su sombra, su mano derecha. Nadie sabía lo que compartían, pero con él el miedo se volvió absoluto. Fausto suspiró. Y yo ahí seguía, parte de sus sicarios. Secuestros, amenazas, golpes, desapariciones. Yo era su perro, y cada día me odiaba más. El viejo sombreó apenas, con amargura, hasta que llegó ella, Estela, una mujer que solo venía de paso, curiosa, libre, y yo la convencí de quedarse. Fue mi pecado, y también mi única redención. Me casé con ella, y por primera vez pensé que todavía podía salvar algo de mí mismo. Cuando supe que iba a ser padre, quise cambiar. Hablé con Valdivia, le pedí salir, y él, con esa sonrisa que no era sonrisa, me dijo que aceptaba, que cuando naciera mi hijo, mi deuda con él estaría pagada. Yo me lo creí. Fausto bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. El día del parto fui feliz como nunca. Nació una niña. Yo corrí a decirle a Valdivia lleno de esperanza, pero lo que encontré fue el infierno. Me golpearon, me amarraron, y lo vi entrar con mi hija en brazos. El silencio se quebró con un susurro doloroso. Estela estaba frente a mí, y Valdivia la mató así, sin piedad, y me dijo que yo quedaba libre, sí, pero que el precio sería mi silencio, que si hablaba, si intentaba huir, la que moriría sería mi hija. Fausto se cubrió el rostro con las manos. Su voz era apenas un hilo. Así viví desde entonces, callado, encadenado al miedo. Crié a mi niña en secreto, diciéndole que era mi sobrina. Inventé que sus padres habían muerto, que eran maestros, que la habían dejado al cuidado de su tío. Una mentira que repetí hasta que yo mismo casi la creí. Fausto levantó la cabeza. Sus ojos estaban húmedos pero firmes. Esa niña es Sara, mi hija, mi única razón para seguir vivo y mi condena eterna. Capítulo 6. La promesa. La cabaña olía a humedad y a sangre seca. El viento se colaba por las rendijas de la madera vieja y hacía sonar el techo como si estuviera a punto de caer. Aitor se mantenía en silencio.
cuidando a Fausto. El viejo apenas podía sostenerse. La piel pegada a los huesos, la respiración entrecortada y una mirada que hablaba más de derrota que de vida. Fausto lo sabía. Sentía cómo las fuerzas lo abandonaban, lento pero implacable, como si cada minuto le arrancara un pedazo más de alma. Aitor no era un hombre de sentimentalismos, pero entendía la escena frente a él. Era el final de Fausto, y aún así, el viejo seguía aferrado a lo único que le quedaba: su hija. Cuando yo ya no esté, debes buscar a Sara. Cuídala. Aún hay bestias sueltas que pueden ir por ella. Aitor se inclinó. Lo miró con esa seriedad que no dejaba espacio a dudas. ¿Dónde está? ¿Dónde puedo encontrarla? Fausto esbozó una sonrisa triste. Sara es lista, demasiado lista. Debe estar escondida en un lugar seguro. Ella sabrá cómo contactarte. Tenlo por seguro. Un silencio pesado se instaló. Aitor sabía que no podía presionar más. Si Sara había heredado aunque fuera una chispa del ingenio de su padre, encontrarla no sería sencillo, pero ella daría la señal en el momento justo. El viejo giró lentamente la cabeza hacia el reloj de pared. Las manecillas marcaban las 3 de la tarde. Fausto frunció el ceño, con un cálculo frío, todavía de soldado. En 2 horas llegará el siguiente guardia, dijo con voz quebrada. Debes irte. Déjame aquí. Aún en mi estado puedo encargarme de uno más. Aitor apretó los dientes, negó la cabeza. No te voy a dejar aquí para que esos malditos te den de comer a las hienas. Un destello de terquedad brilló en los ojos del detective. Entonces, con esfuerzo, lo ayudó a levantarse. Fausto gimió de dolor, pero se dejó guiar hasta la escatulla donde Aitor había encontrado aquel cuarto oculto. Ahí lo acomodó con cuidado, le dejó un arma al alcance y lo miró directo a los ojos. Voy a buscar a Sara. Tú tienes que verla, aunque sea una última vez. Ella merece escuchar la verdad de tu boca. Las arrugas se iluminaron de esperanza. Sus ojos, apagados hasta hacía un instante, brillaron como brasas que se niegan a extinguirse. Aitor lo dejó con esa chispa viva en el alma y cerró la escatulla. Luego salió a encargarse de los rastros. Arrastró el cuerpo del guardia que habían matado, lo ocultó junto con los restos de la hiena, borrando cualquier señal que pudiera delatar lo ocurrido. Cuando terminó, buscó refugio detrás de unos árboles a unos metros de la casa. Se agachó, firme, paciente. Sabía que la hora estaba por llegar. El sol bajaba, tiñendo el cielo de rojo. A las 5 en punto, un motor rompió la calma del campo. Aitor entrecerró los ojos y observó cómo una camioneta se acercaba levantando polvo. El vehículo se detuvo frente a la cabaña. Un guardia bajó. Se quedó quieto un momento, extrañado de que su compañero no saliera. El instinto lo hizo sacar el arma y avanzar hacia la puerta. Aitor contuvo la respiración. Era el momento. Mientras el guardia entraba a la casa, Aitor se movió con rapidez y precisión, como una sombra. Llegó a la camioneta, subió a la caja y se cubrió bajo una lona. El corazón le latía fuerte, pero su mente era fría, calculadora. Esperó. Un par de minutos después, el guardia salió apresurado, revisando los alrededores con nerviosismo, y se subió a la camioneta. El motor rugió y arrancó con brusquedad. El vehículo saltaba en cada bache del terreno despoblado, y Aitor se aferró a la madera para no hacer ruido. Tras un rato, el camino se volvió más parejo. El traqueteo se volvió constante, señal de que estaban cerca del pueblo. Finalmente, la camioneta se detuvo. Aitor levantó apenas un extremo de la lona. El guardia bajó y tocó la puerta de una casa. Lo que Aitor vio lo dejó helado. Quien abrió fue Campuzano. El guardia habló en voz baja. Fui a fementar a la hiena de la casa vieja. No había nadie, ni a la hiena. Campuzano lo interrumpió con rabia contenida. Ya lo sabía. Ese maldito detective ya debe andar metiendo las narices.
¿Cómo supo de ese lugar? Se quedó pensando unos segundos, luego agregó: «Ve a la comisaría. Llévate a un par de hombres. Quiero que monten guardia y revisen todo alrededor». Aitor aprovechó ese instante para bajar de la camioneta con sigilo. Se deslizó hasta un costado de la casa, pegándose a la pared, y buscó una ventana. Desde ahí, pudo ver a Campuzano adentro, marcando un teléfono. No escuchaba todo, pero sí lo suficiente. «Hola, soy yo. No te llamé por eso. Ya tengo lo que me mandaste. Escucha, alguien invadió la casa vieja. Sí, entiendo. El detective volvió. Sí, me haré cargo». Colgó. Apenas unos segundos después, marcó otro teléfono. Su voz era seca, directa. «Mañana por la mañana. Quémala. Toda. Hasta los cimientos». Capítulo 7. El encuentro. Aitor se movía por el pueblo como una sombra aprendida, pasos medidos, respiración contenida, cabeza clavada en un único pensamiento. El reloj de la quema corría en su contra. Si la orden de Campuzano se cumplía al alba, la casa vieja, y con ella Fausto, sería ceniza antes de que pudiera decir el nombre de su hija. Tenía una sola opción necesaria: Luis. No había a quien más recurrir. Rico ya no estaba. Romero no podría moverse con la rapidez que exigía esta locura. Luis, el que había perdido todo y a quien la rabia había convertido en animal, era la mano que una vez intentó matarlo y ahora era la mano que podía salvarlo. Aitor aceptó la ironía como se acepta una bala, fría, inevitable. Llegó a la cabaña de Luis, con la tensión clavada en la nuca. La casa parecía abandonada, pero Aitor olió la trampa con la misma certeza que un perro huele sangre. Halló las minucias puestas para mutilar a cualquier curioso. Alambres tensos, puntas ocultas, hilos que esperaban tirar de la pierna de un hombre. Las evadió con pasos controlados, y al fin tocó la puerta con la precaución de quien sabe que la casa podría abrirse sola. Se abrió. Un resquicio, un gesto casi de bienvenida. Dentro, Luis estaba sentado en la mecedora, demacrado, con un rifle en las rodillas y un vaso de licor en la mano. Parecía más un espectro que un hombre. Ojos hundidos, rostro tallado por la rabia. «¿Me vas a disparar?», preguntó Aitor, sin dejar de avanzar. «Mis balas son para objetivos más importantes», respondió Luis, sin dignarse a mirarlo. Tú no eres nadie». Aitor se sentó sin pedir permiso. Tomó el mismo licor, apuró un trago y lo dejó caliente en la boca como si escupiera destino. ¿Quieres envejecer en esa silla esperando que te toquen la puerta para matarlos, o quieres salir a buscarlos?, dijo. Luis clavó el rifle en la madera y la casa pareció temblar. «Si buscas monstruos, aquí tienes al primero», escupió. «Perfecto», respiró Aitor. «Para matarlos me viene bien la ayuda de uno». «¿Quieres buscar a Gil?», propuso. «No», reaccionó Luis con dureza. «No quiero a Gil, quiero a quien le dio la orden. Gil es solo un martillo. Yo quiero a quien maneja el martillo». Aitor aceptó la ironía como se acepta una bala. Fría, inevitable. Era la única forma de cerrar todo aquello. Seguir la mano que manejaba a los perros. «Si le damos caza a ese hombre, llegaremos al mismo que mató a tu familia», dijo Aitor, cuidadoso. La palabra detonó en Luis. El vaso voló contra la pared y el rifle apuntó, temblando, hacia Aitor. «No vuelvas a mencionarlas», gritó, destrozado. Aitor no las nombró, solo dijo: «Si quieres que descansen en paz, debes concluir esto». Luis lo miró largo. Fue un segundo, que valía siglos. Luego se levantó y dijo con voz baja: «No voy a investigar ni a hacer preguntas. Si te interpones entre mis objetivos y yo, serás el primero que mate». «Eso me basta», respondió Aitor con seriedad. «Primero, encontrar a Sara». «¿Para qué?», preguntó Luis, duro. «Fausto sigue con vida. Lo dejé para que esperara a Sara.
Aún tiene tiempo, pero no mucho. Está en una casa afuera del pueblo y la van a quemar al amanecer. Necesitamos llevar a Sara ahí. Aitor clavó la mirada. ¿Vienes? Luis suspiró, como si el peso del mundo le reventara la respiración. Subió a su camioneta, y sin más, dijo: «Yo sé dónde está Sara». Aitor subió, y la camioneta arrancó en dirección al pueblo. El camino era un mapa de polvo y arrepentimiento. Aitor repasaba mentalmente los pasos que darían: rescate, fuego, una lucha en la que podía dejar la última luz prendida. Llegaron a la posada que Campuzano había convertido en burdel y fortín. Era la que menos interesaría a cualquiera. Lugar sucio, con un guardia en la entrada que olía a dinero y poder. Aitor miró el puesto de vigilancia. Un hombre, el control era mínimo. Luis caminó con un paso decidido hacia la entrada. El guardia les puso la mano en alto. «Deténganse». Y Luis disparó. Un único golpe certero, en el pecho. El guardia cayó sin ruido, como si el pueblo hubiera exhalado por fin. Aitor emergió con la pistola en la mano. La escena fue fría, práctica, sin ceremonia. Entraron. Luis dio una patada a la puerta como abriendo la garganta del lugar. Llegaron a la habitación número 8. Luis tocó y dijo con voz curtida: «Vengo a ver a Rita». La puerta se abrió. Sara estaba allí, delgada. Ojos como fósforos a punto de arder. La chispa entre ellos fue instantánea. Abrazo, alivio, esa violencia dulce de los que vuelven al refugio. «¿Rita?», dijo Aitor. «Es la clave», contestó Sara con voz pequeña. «Así es como sé que es Luis. Rita es la señal». No había tiempo para ternuras. Aitor le espetó la razón de la urgencia. «Fausto, la quema, la casa en las afueras». Sara asintió, y los tres salieron a la camioneta. Aitor indicó la ruta. Luis no obedeció. Giró el volante en sentido contrario, con la calma brutal de quien tiene una idea febril. «¿A dónde vas?», preguntó Aitor. «A la comisaría». Esa respuesta hubiera sido una traición si no supieran ambos que la comisaría era la caja fuerte del poder de Campuzano. Luis bajó, tomó la escopeta y entró al edificio como quien va a romper un hechizo. Aitor apenas comprendió cuando empezó la lluvia de plomo. Disparos secos, precisos, sin estética. Fue venganza y estrategia mezcladas. Golpearon a los oficiales que servían a Campuzano. En el cuchicheo y el pánico se abrió el hueco que necesitaban. Aitor volvió a la camioneta, cargó a Sara y se metieron en la oficina de Campuzano a esperarlo. No tardó. Campuzano entró jadeando y al ver los cuerpos trató de huir. Aitor le cerró la vía y lo empujó hacia adentro con la mirada de quien no necesita amenazas. Le apuntó y lo hizo sentar. «Oficial Moreno», dijo Campuzano con voz que no buscaba diplomacia. La violencia que el pueblo permitía ahora tenía cara, y esa cara la estaba mirando. Luis, ensangrentado, se acercó. El primer golpe fue una bomba. Le desmontó la cara a Campuzano con la furia que llevaba dentro. Lo castigó hasta dejarlo ensangrentado. Cada golpe era una palabra que no salía en la boca, una pregunta que rompía la máscara. Le soltó acusaciones con la ferocidad de quien ha visto arder a su familia. «Trabajas para Valdivia», escupió. Mirabas hacia otro lado mientras él hacía sus cosas. Ahora tienes otro amo y lo sirves igual. ¿Para quién trabajas? Campuzano balbuceó. Dijo que Gil le daba órdenes, que eran hombres de la ley. Miró a Aitor, buscando piedad. Somos hombres de la ley, farfulló. Aitor lo miró con desprecio frío. Tú eres cualquier cosa menos un hombre de la ley. Luis cansó su furia. Con un gesto sudado, arrastró a Campuzano hasta la calle y lo arrojó a la caja de su camioneta como quien carga un animal inútil. Subió él mismo, le puso la bota en el cuello para que no se levantara y le gruñó a Aitor. «Vámonos». Aitor llevó a Sara en la camioneta. El motor rugió y la caja de metal tragó polvo otra vez. Arrancó rumbo a la casa donde Fausto esperaba. Nadie tenía la certeza de si Fausto seguiría con vida cuando llegaran. Nadie podía prometer nada. Solo la determinación, el asfalto y el eco de las balas. La camioneta se perdió en la noche. Al fondo, el pueblo se encogía y la quema se acercaba.
lenta, como una sentencia. Fausto, aún con vida, no se sabía. Capítulo 8. La casa y la hoguera. La camioneta chirrió y se detuvo en el polvo, como una boca que exhala. Bajaron en silencio. Luis, con la calma rota que ya conocían, arrastró a Campuzano fuera de la caja, lo amordazó y lo ató. Nada de voces que delataran la presencia. Avanzaron agazapados por el terreno seco. La noche los cubría como un manto sucio. Había 2 guardias en la periferia y uno más dentro de la cabaña. La cuenta cuadraba. Luis apuntó con su rifle y estudió el perímetro. Aitor hizo lo acopio. Se miraron. Plan idéntico, instinto compartido, y lo pusieron en marcha. Aitor disparó al aire. El ruido clavó un latido en los pechos y Campuzano, amordazado, empezó a correr como un conejo acorralado, arrastrando las ataduras. Avanzaba torpemente hacia la casa. Los 2 hombres de la guardia se movieron en su dirección, y entonces Aitor apretó el gatillo. 2 disparos certeros, y aquellos hombres cayeron como sacos. La noche tragó sus cuerpos. La puerta se abrió de golpe. Un guardia interior salió disparado, y antes de que pudiera reaccionar, Luis ya le había clavado la bala entre los ojos. La cabaña quedó en silencio absoluto. El mundo se redujo a respiraciones contenidas. Aitor hizo caer a Campuzano con una patada en los pies. «Esto es lo más policial que has hecho en tu vida», dijo. Y Campuzano gimió, sin respuesta útil. Luis y Sara pasaron de largo y se internaron en la casa. Luis tenía la llave de la escotilla. Sabía dónde estaba la trampa. Conocía el camino. Bajaron al hueco oscuro. En la cama, Fausto yacía con la mirada vidriosa. Vivo, pero apenas. Sara se arrodilló y tomó su mano. El gesto encendió algo en Fausto. La boca le tembló. La voz se le hizo pedazos, pero aún así habló. Le contó a Sara la trama de Valdivia y Cortázar, la traición y la masacre en la vieja casa de Villaseñor. Contó la decadencia que siguió, los negocios que devoraron familias, la bestia que llegaron a soltar. Calló solamente lo que había decidido callar, lo cierto que dolía en su pecho más que las heridas, la verdad de su origen. Aitor lo miró con preguntas que no necesitaban palabras. Fausto le pidió una cosa más, que cuidara a Sara. Le sostuvo la mirada como quien pasa una antorcha y le señaló una página del libro. Un laberinto de túneles garabateado entre nombres y rutas. «Sigue esto», le dijo con voz quebrada. Le habló de pasadizos antiguos, de túneles que comunicaban puntos estratégicos del pueblo, de la posibilidad de que la casa vieja guardara una respuesta en sus entrañas, entre escombros y vigas. En sus ojos, la súplica. «Haz que valga». Sara lloró en voz baja. Le ofreció el tacto que tenía, un beso en la frente, y escuchó las últimas palabras de Fausto. «Hasta siempre, mi amor. Di todo por ti. Si tuviera más, lo daría ahora». Su mirada se vació. La mano de Sara se apretó a la suya hasta que el pulso se detuvo. Luego el silencio. Aitor y Luis subieron. Dejaron a Sara unos momentos sola con el cuerpo, y mientras ella lloraba, Aitor repasó la hoja con el laberinto. Luis, en cambio, no pudo olvidar la figura inmóvil de Campuzano sobre el piso. Su respiración era un sollozo. Se acercó, y Campuzano temblaba de pánico. Luis habló con la voz afilada de quien ha perdido todo y ahora administra justicia propia. «Fue por ti. Tú dejaste crecer esta infección en el pueblo. Permitiste que murieran inocentes. Los últimos sonidos que escucharás serán Alejandra, Carla, Diana.
Los nombres cayeron como una sentencia. Te seguirán al infierno. Campuzano se retorció y gimió. Sara salió por la escotilla y se abrazó a Aitor, la cara hecha añicos. Aitor preguntó en voz baja: ¿y ahora? Luis levantó la vista como un juez sin toga y dijo con ojos de llama: vamos a cumplir la última voluntad del jefe de policía de este pueblo, el gran Rafael Campuzano. Aitor frunció el ceño, pero no objetó. Sara retrocedió, aterrada. Luis y Aitor recogieron cortinas y telas viejas, también la botella de licor que encontraron en un rincón. Ataron a Campuzano a una silla vista, lo sentaron junto al lugar donde prenderían la hoguera. Le quitaron la mordaza. Luis se inclinó, metió la cara en su oído y murmuró con voz fría: tu tumba será como la de mi familia. Cenizas. Encendió el papel, lo lanzó y el fuego lamió la montaña de telas empapadas de alcohol. La casa se incendió con violencia inmediata. La llama subió y mordió el cielo. Campuzano gritó como todos aquellos que despiertan tarde ante su destino. Luis, Aitor y Sara se alejaron sin girar la cabeza. El crepitar llenó la noche y detrás, los gritos de Campuzano se volvían una antífona de condena. Luis miró al frente, totalmente vacío. Sara lloró mirando al suelo. Aitor observó el mapa que Fausto le había señalado. El laberinto, la promesa de túneles, la próxima pista. El fuego estalló en la noche y el pueblo lo observó en silencio. Con esa hoguera se consumía algo más que madera. Se consumió un fragmento de la pudredumbre que había asfixiado a aquel pueblo. Cuando la flama alcanzó el cielo, los tres caminaron sin mirar atrás. El ruido del fuego quedó como último sonido, antes de que la oscuridad tragara todo nuevamente.